Presentamos a la ponente, solo quiere que la presente, ¿verdad?, con su nombre, que es Margarita de la Fuente, trabaja en el servicio de oftalmología, es de Noia, ¿no?, me acabas de decir, y se formó en Coruña. Vale, y nos va a hablar de urgencias y lo va a hacer, me dijo, en bloques, ¿verdad? Y al acabar cada bloque, pues si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, podemos. Vale, muchas gracias, Margarita. Gracias al Colegio de Médicos por la invitación, gracias a todos por venir. Bueno, yo buscando un poco sobre la epidemiología de las urgencias oftalmológicas, el estudio más grande que encontré fue este realizado en Francia entre 1989 y 2000 en un hospital que atendía a una población de 245.000 habitantes. Las urgencias oftalmológicas suponían el 5% en un hospital. El 20% eran infecciones, las más numerosas el 60% traumatismos, de las cuales el 26% son cuerpos extraños. La patología inflamatoria un 8%, neurooftalmología un 0,8% y los glaucomas agudos, que es algo a lo que muchos médicos le tienen miedo, eran excepcionales. He dividido la charla en grupos. Primero vamos a hablar de traumatismos, después de las urgencias en los párpados y en las vías lagrimales, luego el ojo rojo y por último la pérdida de visión. En los traumatismos químicos en la mayoría de los casos son traumatismos muy banales. Lo que requieren es una actuación inmediata, salvo que haya una sospecha de perforación. Los agentes etiológicos son álcalis, como sosa cáustica, lejía o cemento, o ácidos. Ácido de baterías, vinagre, cloro. En la anamnesis de estos pacientes hay que registrar el tipo de químico, la duración de la exposición y si ha habido una irrigación posterior para lavar el químico en el momento. Como ya he dicho, la mayoría son banales, pero existen clasificaciones para clasificar la gravedad. Esta es una de las más fáciles, que se puede ver a simple vista. El grado 1 es cuando la córnea es transparente. Puede haber una lesión desepitelizada, como se ve ahí, que tiñe con fluotés, o simplemente verse la córnea transparente sin ninguna lesión, una queratitis punteada, unos puntitos pequeñitos. El grado 2 hay una neblina corneal, pero todavía se ve el iris. El grado 3 no se ve el iris y el grado 4 la córnea está totalmente blanquecina. Como ya he dicho, el tratamiento es inmediato, hay que hacer una irrigación abundante. Esto es un factor pronóstico. Se debe hacer con suero salino o con Riger lactato durante 15 o 30 minutos hasta normalización de pH. Como la mayoría de los sitios no hay para medir el pH, nosotros tampoco tenemos, hay que hacerlo durante un tiempo abundante. No es coger la jeringa y echar unas gotitas, es el bote entero de suero salino y a chorro, ¿vale? Incluso hay estudios que hablan de hasta 20 litros cuando hay una cantidad de químico importante. También hay que vertir el párpado superior y limpiar con hemostetas o con bastoncillos de algodón los fondos de saco. Para dar la vuelta al párpado, quiero saber, es muy fácil. Con un bastoncito de algodón, el paciente mira para abajo, se tira de las pestañas hacia adelante y se presiona con el bastoncito hacia abajo. El tratamiento en los casos leves, que se pueden manejar en primaria, pues por una pomada antibiótica como sin corticoides y cicloplégico una semana. Los casos graves ya requieren manejo oftalmológico con antibióticos, corticoides, cicloplégicos, y en algunos casos es necesario hacer cirugía para desbridar. Los cuerpos extraños son la urgencia más frecuente. El síntoma es una sensación de cuerpo extraño y lagrimeo. Es importante vertir en estos pacientes el párpado superior porque muchas veces quedan cuerpos extraños por debajo del tarso y lo que hacen son este tipo de lesiones. Unas lesiones en la parte superior de la córnea que suelen ser lineales o en un puntuado que conforme el paciente va parpadeando va rasgando la córnea, ¿vale? Los cuerpos extraños orgánicos, vegetales y las piedras tienen mayor riesgo de infección, pero los más habituales son los cuerpos extraños metálicos. Se extraen o con una aguja de insulina o con la hemosteta. Muchas veces simplemente dándole con la hemosteta ya salen tras instilar una gota de anestésico. A veces que nos da mucho miedo la aguja de insulina se puede doblar y ponerla en horizontal y usarla con el bisel hacia arriba como si fuera una cucharilla. Eso es más fácil que el paciente se mueva y no la claves. El tratamiento domiciliario es una oclusión, normalmente 24 horas. Si es un material vegetal no se puede hacer o si usa lentes de contacto el paciente. Una pomada antibiótica 4 veces al día una semana, considerar si la úlcera que queda es un poco grande, gotas de cicloplégico cada 8 horas durante 2 días deberían ser suficientes y analgésicos orales.
La queratitis actínica también es una patología muy frecuente en soldadores. El paciente típico es un varón que viene sobre las 3 de la madrugada con un intenso dolor ocular, es bilateral, mucho lagrimeo, viene cogiéndose los ojos, no los puede abrir. Ya muchas veces ellos dicen lo que les pasa, dicen me he quemado con la soldadura. Son pacientes que tienen una lesión corneal producida por la exposición a los rayos ultravioletas o han estado soldando sin gafas o mirando para alguien que soldaba sin gafas. Se ven los ojos muy rojos, con una hiperemia conjuntival marcada y una queratitis punteada en la zona interpalpebral de la córnea. El tratamiento es pomada antibiótica, cicloplégico, aquí sí es recomendable ponerlo por lo menos durante 2 días y considerar ocluir el ojo más afectado y dar analgésicos orales para el dolor. La lesión corneal, los síntomas por los que no van a venir los pacientes es por molestia, por sensación de cuerpo extraño, por fotofobia, por lagrimeo, suele haber un antecedente de traumatismo con dedos, uñas, y lo que se ve es una lesión corneal que va fluopositiva. Descartar, como ya digo, cuerpos extraños y si hay infiltración de la lesión, si alrededor de la lesión pues hay algún tipo de opacificación blanca, sospechar que puede haber una infección o es usuario de lentes de contacto, es mejor remitir a la oftalmología. El tratamiento oclusión 24 horas, salvo que sea un antecedente pues, con una rama. La pomada antibiótica 4 veces al día, una semana. Considerar también el cicloplégico, una gota cada 8 horas, 2 días, analgésicos orales y lágrimas artificiales. La laceración conjuntival es un paciente que viene tras un antecedente con un traumatismo, suele haber una hemorragia subconjuntival y hay una rotura de la conjuntiva, que si se pone fluoresteína suele teñir. Hay que comprobar con un bastoncillo de algodón o con una mosteta que la esclera por debajo esté intacta. Laceraciones menores de 1,5 centímetros curan con oclusión y pomada antibiótica. Si son mayores es necesario remitir para sutura. El lipema se produce en pacientes tras un traumatismo contuso, causa dolor, visión borrosa y es muy fácil de diagnosticar porque se ve directamente la sangre en cámara anterior. A veces también puede haber, como se ve en esta foto, alteraciones en el iris porque rompa la raíz del iris. Hay que remitir a oftalmología indicando a los pacientes que eviten actividad física. Tienen que dormir con cabecera elevado para que la sangre se vaya depositando en la parte inferior de la cámara anterior. El tratamiento suele ser con corticoides tópicos, midriáticos y si la presión intraocular está alta, con hipotensores. Vamos a pasar ahora a los párpados y las vías lagrimales. Si alguien tiene una pregunta sobre los... para hacerlo un poco más dinámico, porque si no puede resultar así un poco aburrido. ¿No? ¿Continúo? Sí. ¿Se propone sobre el cicloplégico? Sí. Es muy incómodo para los pacientes. Sí, pero durante 2 días algunos están más cómodos si tienen una erosión corneal. Imprescindible. Yo normalmente a los pacientes que vienen con cuerpo extraño metálico, en la consulta, si no se lo mando, en la consulta sí que le pongo una gota allí, le pongo el antibiótico, la pomada antibiótica, lo tapo y le aviso que van a tener la pupila dilatada durante unas horas. Por lo menos una gota sí les pongo. Muchos, si no analgésicos orales, pero muchos están más cómodos si les pones cicloplégico. Desde luego, las erosiones corneales grandes, las desepitelizaciones grandes, están mucho más cómodos. Un par de días, hay que avisarlos que le dilata la pupila, porque luego se la ven. Si no tiene lesión corneal, no. No. Hombre, siempre, si tienen un cuerpo extraño clavado, algo siempre tienen. Pero si es una cosa pequeña, no hace falta. ¿Y los metálicos que suelen dejar así? Óxido, el óxido. Si no sois capaz de retirarlos, hay que mandarlos para retirar. De todas maneras, no es algo que sea, por ejemplo, que tengan que ir inmediatamente. Se retira mejor el óxido al día siguiente. Poco a poco va saliendo. Incluso a veces nosotros, si está muy profundo, no somos capaces de retirarlo todo. Espera, lo mandas venir a los 2 días y se retira al final. Y a veces no se puede retirar todo, ¿eh? Si están... ¿Sí? ¿Quién pregunta? ¿Por qué no se puede ocluir el ojo en los usuarios de Porque tiene mucho riesgo de infección. ¿Sobre infección Por pseudomonas. El orzuelo es una infección aguda en el párpado producido por una obstrucción del conducto lagrimal. Si es de la glándula de Zeiss, produce un orzuelo externo y si es de la glándula de Meibomian, un orzuelo interno. Se ve como un nódulo palpable, doloroso a la palpación y eritematoso en el párpado. El chalazion, que es con el que hay que hacer el diagnóstico diferencial, es una inflamación localizada, sin infección, no suele doler ni está rojo. El tratamiento del orzuelo
Es calor seco 2 o 3 veces al día y masaje. Una pomada antibiótica o una combinación de un antibiótico y un corticoide durante 1 o 2 semanas. En el chalazion simplemente es la observación, muchos de ellos desaparecen. Si no desaparecen, se puede hacer una inyección de corticoides intralesional o la esérisis, pero muchas veces cuando llegan al quirófano ya han desaparecido. La dacrocistitis es la infección del saco lagrimal secundaria a la obstrucción del conducto nasolagrimal. Habitualmente está causada por estafilococcus. Se presenta como una tumefacción dolorosa y roja y a tensión en el canto medial, en la parte inferior. A veces asocia algo de celulitis preseptal. Si se aprieta ese nódulo, puede salir material purulento a través del punto lagrimal. El tratamiento son compresas calientes, antibióticos orales, amoxicilina, clavulánico, una quinolona, antiinflamatorios orales. Si hay un absceso, se tiene que remitir para drenar y en caso de episodios repetidos o lagrimeo excesivo, se debe hacer una dacrorecisto-rinostomía. Cuando hay dacrocistitis, hay una obstrucción del conducto nasolagrimal. Los pacientes tienen antecedente de lagrimeo. La celulitis preseptal es una infección de los tejidos subcutáneos por delante del tabique orbitario. Puede ser debido a un traumatismo cutáneo, es frecuente en los niños en el verano por las picaduras de insectos, a una infección local, un orzuelo, una dacrocistitis o una sinusitis, o por infección, diseminación hematógena a través de una infección a distancia. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la celulitis orbitaria. Y esto es muy importante porque la celulitis orbitaria tiene graves complicaciones, no solo oculares, sino también sistémicas. Es una infección de las partes blandas que se produce por detrás del tabique orbitario y es secundaria normalmente a sinusitis, es lo más frecuente, a una celulitis preseptal, a otras infecciones locales como dacrocistitis, infecciones dentales, diseminaciones hematógenas de infecciones a distancia, traumatismos o cirugías. Entonces, para diferenciarlos, los gérmenes que los producen son básicamente similares, estreptococos. La presentación en la celulitis preseptal es con edema periorbitario y párpado doloroso y enrojecido. La celulitis orbitaria tiene un inicio rápido, con fiebre, con malestar y con un edema palpebral muy intenso, con enrojecimiento, dolor y calor. Pero la clave está en la exploración. Los pacientes con celulitis preseptal van a tener la visión conservada, a diferencia de los pacientes con la orbitaria, reflejos normales, motilidad ocular normal y no tienen ni protosis ni quemosis. Los pacientes con celulitis orbitaria van a tener la visión disminuida, una limitación a los movimientos que van a ser dolorosos, protosis, quemosis y a veces hay disfunción del nervio óptico. El diagnóstico de confirmación lo da el TAC. En el caso de la celulitis preseptal habrá una opacificación anterior al tabique orbitario y en la celulitis orbitaria una opacificación posterior. El tratamiento es completamente diferente. Las preseptales es amoxicilina ácido clavulánico oral con antiinflamatorios y con pomada antibiótica y descongestionantes nasales si hay sinusitis. La celulitis orbitaria requiere ingreso hospitalario, una antibioterapia intravenosa, con monitorización de la función del nervio óptico, corticoides, interconsulta otorrino y interconsulta maxilofacial, por las complicaciones que puede tener. ¿Alguna pregunta de este bloque? Pues empezamos con uno largo, que es el ojo rojo. El hiposfagma o la hemorragia subconjuntival, la mayoría de los casos es asintomática, suele vérsela a alguien al paciente. Si hay quemosis, que es mucha acumulación de sangre bajo la conjuntiva que sobresale, puede dar una sensación de cuerpo extraño. Las causas, la más frecuente es idiopática, maniobras de Valsalva, traumatismos, hipertensión, diabetes, coagulopatías o que estén con tratamiento anticoagulante. Se resuelve espontáneamente en 2 o 3 semanas. Si el paciente se queja de molestias, se pueden dar unas lágrimas artificiales para aliviar esa sensación de cuerpo extraño. Y en casos recurrentes sí que hay que hacer un estudio de hipertensión arterial, de coagulopatías o que haya alguna lesión conjuntival subyacente que provoque esas hemorragias. Las conjuntivitis cursan todas con ojo rojo, con secreción, con picor y con sensación de cuerpo extraño. Las vamos a dividir en víricas, en bacterianas y alérgicas. La vírica. La conjuntivitis vírica es un paciente que va a venir quejándose de picor, de quemazón, de lagrimeo y de sensación de cuerpo extraño. Suele haber un ambiente epidémico familiar o un antecedente de infección por vías respiratorias. Frecuentemente es bilateral porque es muy contagiosa. Suele haber brotes epidémicos, se contagian en nuestras consultas, porque es difícil. Los virus pueden permanecer durante 15 días en superficies secas. Hay que avisar a los pacientes que los primeros días suelen empeorar y dura alrededor de 2 o 3 semanas. Se caracterizan por un edema palpebral intenso. Suelen tener todos una linfadenopatía preauricular, una intensa quemosis, que es esto,
es cuando se ve como la conjuntiva está edematosa. Y son muy típicos los folículos, que son estas lesiones de aquí, que parecen como granos de arroz, que están en las conjuntivas tarsales y que a veces se ven incluso mejor cuando instalamos fluoresteína, y sobre todo las petequias, pequeñas hemorragias putiformes en la conjuntiva. Las complicaciones de la conjuntivitis vírica son dos: las pseudomembranas, que son exudados que se coagulan y se adhieren muy fuertemente al epitelio conjuntival inflamado por debajo de los párpados, en la conjuntiva tarsal. Hay que retirarlas porque si no pueden dejar cicatrices. Se retiran o bien con una mosteza, con un bastoncillo de algodón. Suele ser doloroso retirarlas y dejan un lecho sangrante. Hay gente que incluso cuando lo hacemos se marea porque duele bastante. Y el anestésico poco hace. Y la segunda complicación son los infiltrados subepiteliales, que es una respuesta inmunitaria al virus, al adenovirus. El paciente es un paciente que ha tenido una conjuntivitis vírica y que de repente dice que no ve bien. La causa son estos infiltrados blanquecinos que están en la córnea y que pueden persistir o recurrir durante meses y años. El tratamiento son los corticoides, pero al suspenderlos muchas veces recurren. El tratamiento de la conjuntivitis vírica, medidas de prevención de contagio, los paños fríos varias veces al día, lágrimas artificiales frías cada 2 horas, preferentemente en monodosis, les alivian mucho. Se puede poner un AINE tópico 4 veces al día y, como ya he dicho, las pseudomembranas y los infiltrados subepiteliales se tratan con corticoides. La conjuntivitis bacteriana, los síntomas que presenta son ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, quemazón y secreción mucopurulenta. Los gérmenes más comunes son los Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Morasela. Cuando son casos severos y muy recurrentes, se deben de tomar muestras para cultivo. Los pacientes tienen edema y eritema palpebral, inyección conjuntival y una secreción mucopurulenta, que en caso de que sea muy intensa hay que sospechar una infección por conococo. Puede haber erosiones punteadas en la córnea y no hay linfadenopatía, a diferencia de la vírica. Sin tratamiento se resuelven aproximadamente el 60% de los casos. Hay que reducir, igual que en las víricas, el riesgo de transmisión y el tratamiento serían antibióticos tópicos, un oftalmotril o una fluoroquinolona durante 5 o 7 días. Se dan antibióticos sistémicos cuando son casos producidos por conococo, por Haemophilus o por meningococo. Y la conjuntivitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad a la exposición a antígenos ambientales específicos. Vamos a distinguirlas en 2 tipos, la conjuntivitis alérgica aguda y la conjuntivitis alérgica estacional y perenne. La conjuntivitis alérgica aguda es una reacción conjuntival aguda que se produce a un alérgeno ambiental, normalmente el polen. Produce un picor agudo y lagrimeo y una intensa quemosis. Son pacientes que entran en la consulta diciendo que les ha inflado el ojo, que se le ve perfectamente la conjuntiva toda inflada y se quejan de mucho picor. No requiere tratamiento, se resuelven en pocas horas. Muchas veces con poner compresas frías y en la consulta ponerle unas gotas de Masides y mandarle un par de días Masides ya se resuelve. La conjuntivitis alérgica perenne son episodios agudos o subagudos de ojo rojo, lagrimeo y picor asociados a estornudos y secreción nasal. Suele ser bilateral. Hay 2, la estacional y la perenne. La estacional se suele ocurrir en primavera y verano, es más frecuente y el alérgeno suele ser el polen, y la perenne, que se produce todo el año, en la que los alérgenos suelen ser ácaros, hongos o escamas de epitelio de animales. Se caracterizan por una epidemia conjuntival. En la conjuntiva tarsal vamos a ver lo que se llaman papilas, que son estas lesiones que hacen como un empedrado, quémosis, la secreción es acuosa y pueden tener un edema palpebral variable. El tratamiento son compresas frías, lágrimas artificiales fríos, el tratamiento tópico con una asociación de estabilizador de mastocitos y antihistamínicos, una gota cada 12 horas, que puede ser acelastina, ketotifeno o alopatadina. Se pueden dar también antihistamínicos orales y los esteroides tópicos son efectivos en la fase aguda. Las episcleritis. La episcleritis es un proceso de hiperemia conjuntival sectorial. Los pacientes vienen por ojo rojo, molestias leves, no tienen fotofobia ni secreción. Suele afectar a adultos jóvenes o de mediana edad y es más frecuente en mujeres. Se produce, como ya dije, una hiperemia sectorial donde los vasos episclerales están ingurgitados. Los vasos episclerales se distribuyen radialmente y es característico que esta hiperemia se pueda mover con una hemosteta.
La etiología, en la mayoría de los casos, es idiopática. Otras causas pueden ser infecciones, fármacos o colagenopatías. Solo se estudian si hay recurrencias. La epiescleritis hay que hacer el diagnóstico diferencial con la escleritis. También es un ojo rojo con una hiperemia sectorial, pero en este caso el dolor es muy importante. Puede irradiar a la frente y puede despertar al paciente por la noche. Puede haber lagrimeo o visión borrosa y fotofobia, a diferencia de la epiescleritis. Y este dolor puede empeorar a veces con los movimientos oculares y con el tacto. Se produce una hiperemia sectorial, pero en la que hay una inflamación de los vasos epiesclerales y los vasos esclerales y de los conjuntivales. La etiología ya no es idiopática. Suele asociarse a enfermedades del tejido conectivo, artritis reumatoide, granulomatosis, polocondritis, a infecciones. También puede ocurrir con traumatismos y cirugía oculares, pero el 50% de los casos van a tener una enfermedad sistémica asociada, por lo que siempre se estudian. Para diferenciarlos, en la epiescleritis el dolor es más leve, mientras que en la escleritis es más intenso y suele irradiarse a la cabeza. Suelen tener fotofobia y lagrimeo. La inyección de los vasos también nos va a ayudar. En la epiescleritis solo están ingurgitados los vasos epiesclerales, mientras que en la escleritis están los esclerales. La escleritis, si se mira a luz natural, el ojo del paciente puede tener un aspecto violáceo. Y en la escleritis, a diferencia de la epiescleritis, que con la mosteta podemos mover la conjuntiva que está enrojecida, en la escleritis no lo podemos hacer. Otro truco que podemos tener es instilar una gota de fenilefrina. En el caso de la epiescleritis se produce un blanqueamiento de esa epidemia. Si es una escleritis no se va a producir. Esto es muy importante porque el pronóstico de la epiescleritis suele ser benigno, mientras que la escleritis es más grave y puede llevar a una perforación ocular. El tratamiento en la epiescleritis, si es leve, tan solo con lágrimas artificiales. Si es moderada severa, se pueden dar AINES tópicos o AINES orales, incluso corticoides tópicos de potencia leve, como son el FML. En el caso de la escleritis hay que dar AINES orales, corticoides orales a veces intravenosos, inmunosupresores, y hay que tratar la enfermedad subyacente que está asociada. La queratitis es una infección de la córnea. Vamos a hablar de la queratitis bacteriana. Cursa con ojo rojo, con dolor, con fotofobia, con visión borrosa, secreción purulenta o mucopurulenta. Los gérmenes que pueden causarlo son las pseudomonas, el Staphylococcus aureus y los streptococos. Factores de riesgo de queratitis son el uso de lentes de contacto, traumatismos y cirugías y enfermedades de la superficie ocular, como son el ojo seco, blefaritis, alteraciones en el párpado, entropión. El paciente lo que vamos a ver es que puede tener un edema del párpado superior, tiene una hiperemia conjuntival mixta, un infiltrado blanquecino en la córnea que puede tener asociado además un defecto epitelial fluopositivo. La córnea puede verse un poco transparente con edema y puede tener Tyndall, que a simple vista no se ve, e hipopión, que sí se ve. El hipopión es la acumulación pues como de pus aquí abajo, en la parte inferior de la cámara anterior. Requiere un manejo por oftalmología, hacemos raspado de las lesiones para cultivar y tratamiento empírico con antibióticos tópicos a la espera de los resultados microbiológicos. La queratitis herpética es causada por el virus herpes simple o por el virus herpes zóster. En el caso del virus herpes simple suele haber antecedentes de episodios recurrentes o puede haber vesículas en el párpado. Si se asocia al virus herpes zóster, cursa con las lesiones herpéticas en el dermatoma inervado por la rama oftálmica del trigémino. El paciente viene por ojo rojo, por dolor, por sensación de cuerpo extraño y por disminución de visión. En el contexto de un herpes zóster a veces no tiene por qué haber una queratitis herpética, puede haber simplemente una conjuntivitis folicular o papilar. La úlcera típica de un herpes es una úlcera de aspecto dendrítico, que como son estas de aquí, con unas ramificaciones. En estos casos está contraindicado dar corticoides, porque si dan corticoides en una queratitis herpética, lo que ocurre es esto. Las úlceras se hacen más grandes y da lugar a una úlcera geográfica. Cuando cura va a dejar un gran leucoma, una cicatriz y una disminución de visión importante. El tratamiento son antivíricos tópicos 5 veces al día, el ganciclovir o el aciclovir. En el herpes zóster oftálmico a veces dan antivíricos sistémicos. El antibiótico tópico opcional para prevenir una sobreinfección bacteriana, lágrimas artificiales y, como he dicho, los corticoides están totalmente contraindicados. La erosión corneal recidivante. Este es un paciente que acude normalmente por la mañana diciendo que viene con dolor, con fotofobia, con lagrimeo, con sensación de cuerpo extraño. Y dice que se ha despertado así, que le ha ocurrido nada más al abrir los ojos.
Suele haber antecedentes de traumatismo ocular o antecedentes de que le ha pasado mal más veces. En la exploración lo único que podemos ver es o una desepitelización, una ultrafluopositiva, o a veces no se ve nada, simplemente se ve un punteado fluopositivo o una tinción de la córnea que no es normal. Suele ser debido a que hay una distrofia de la membrana basal y el epitelio no está bien adherido. El tratamiento en el momento agudo es pomada antibiótica cada 8 horas una semana, lágrimas artificiales, y si la erosión corneal o la desepitelización es muy grande, se puede considerar dar un ciclo pléjico. Como prevención, porque suelen ser recurrentes, serán lágrimas artificiales durante el día y gel por las noches. El ojo seco no debería ser una urgencia, pero sí que lo es. Son pacientes que vienen quejándose de quemazón, de ardor, de sensación de cuerpo extraña, de visión borrosa como niebla que les mejora el parpadear, de lagrimeo. Empeoran con el humo, con el viento, con la calefacción, aire acondicionado, lectura, pantallas. Suele haber una discordancia de los síntomas y signos. Los pacientes se quejan mucho para lo poco que vemos a veces en la exploración. El tratamiento son lágrimas artificiales y geles por la noche. E intentar evitar pues, estos factores que lo empeoran. La uveitis anterior aguda. La uveitis es una inflamación del tracto uveal. Entonces, cursa con dolor ocular, con ojo rojo, con miosis, fotofobia y visión borrosa. Las causas pueden ser idiopáticas, autoinmunes, infecciosas o fármacos. ¿Cómo saber que estamos ante una uveitis? La hiperemia conjuntival de una uveitis es distinta, por ejemplo, de las conjuntivitis. Suele ser una inyección ciliar o periquerática. La hiperemia de los vasos se concentra alrededor de la córnea. Puede haber precipitados corneales, que son estas manchas blanquecinas que vemos aquí en la córnea. Puede haber tindal o hipopion, igual que sinequias, que pueden ser anteriores cuando el iris está pegado a la córnea o posteriores cuando se pega al cristalino. La pupila puede estar un poquito más mióptica que el ojo contralateral y el fondo de ojo puede ser normal o haber una vitritis si la uveitis afecta a todo el ojo. El tratamiento consiste en corticoides tópicos orales, dependiendo de la gravedad, midriáticos y el tratamiento de la causa desencadenante si la hay. Las uveitis solo se estudian si son uveitis con una gran inflamación, uveitis recurrentes, uveitis bilaterales o si hay manifestaciones sistémicas. El glaucoma agudo de ángulo cerrado es el glaucoma típico que dicen en los libros. Es un paciente normalmente de mediana edad, hipermétrope, que acude de madrugada, por un intenso dolor ocular, ojo rojo, visión borrosa, que suele acompañarse de cefalea, náuseas y vómitos. La causa de esto es un bloqueo pupilar. Suele haber historia familiar. En la exploración vemos edema corneal, una midriasis media reactiva, con cámara anterior estrecha y un ojo que a la palpación está pétreo. El tratamiento son hipotensores oculares tópicos y sistémicos, corticoides tópicos y pilocarpina tópica. Si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Una pregunta. ¿Veis con alguna frecuencia, bueno, con alguna frecuencia será raramente, ¿no? Nosotros a veces dilatamos con tropicamida, ¿no? Para hacer sí, las retinografías. Nunca hemos visto un glaucoma agudo. A mí nunca me ha pasado. Nunca te ha pasado, ¿no? A mí nunca me ha pasado. Y muchas veces dilato a los pacientes sin verlos antes. O sea, pero sí que sé de una compañera que hace poco tuvo un glaucoma agudo bilateral con tropicamida. A mí nunca me ha pasado y a ella tampoco, pero ese día es raro, pero puede ocurrir. También te digo que los glaucomas agudos, como decía en el estudio, no son tan frecuentes. Yo he podido ver, creo que 2 o 3, no vi más. Ya los utiliza, Sí, mucho. Sí, es lo primero que le damos. Acetazolamida o manitol, cuando vienen por urgencias. Y las usamos también para controlar a veces la presión intraocular después de una cirugía de cataratas o pacientes con glaucoma que están esperando cirugía y mientras hacen las pruebas pues tienen una tensión muy alta, también la damos. ¿Alguna? Pues seguimos. Pérdida de visión. Bueno, ante la pérdida de visión es importante hacer una buena anamnesis porque eso nos va a orientar muchas veces a la patología que tiene el paciente. Hay que preguntar al paciente por las características del defecto visual, en cuánto tiempo se ha instaurado y cuánto tiempo lleva con ella, si es unilateral o bilateral,
si se acompaña de dolor ocular o de otros síntomas que pueden ser oftalmológicos como miodisopsias, fotopsias, alteraciones en los colores o del tamaño de los objetos, en síntomas sistémicos como cefalea, náuseas, vómitos o algún tipo de focalidad neurológica, los antecedentes personales y familiares y la edad. Podemos clasificar la pérdida de visión como transitoria, permanente o postraumática. La transitoria, la visión vuelve a la normalidad en las 24 horas, habitualmente lo hace en la primera hora. Permanente es aquella que dura más de 24 horas y se puede clasificar a su vez en brusca e indolora, gradual e indolora o dolorosa. Vamos a empezar con la transitoria, que es la que dura menos de 24 horas. Suelen ser patologías de carácter neurológico. Si la pérdida de visión dura en segundos, puede orientar hacia la papiledema. Si es diminuto, si es unilateral, a la amaurosis fugas. Si es bilateral, a la insuficiencia vertebrobasilar. Y si dura entre 10 y 60 minutos, a una aura visual con oxicefalea. Esto es así a modo de esquema. El papiledema es una tumefacción de la cabeza del nervio óptico secundaria a un aumento de la presión intracraneal. Siempre es bilateral. Algunos pacientes que tienen papiledema incipiente refieren oscurecimientos visuales de segundos de duración, sobre todo cuando cambian de posición, cuando se agachan o cuando se levantan. La causa, como hemos dicho, es un aumento de la presión intracraneal, que puede ser debido a una hipertensión intracraneal benigna, a lesiones intracraneales ocupantes de espacio, a alteraciones en la circulación, absorción de líquido cefalorraquídeo, a una trombosis del seno venoso central, a traumatismo craneoencefálico o a una hipertensión sistémica grave. Existen varias fases en el papiledema. Empieza en la precoz hay una hiperemia papilar con bordes que no están del todo borrados y va evolucionando hasta al final la última fase, que es la fase atrófica, en la que ya la visión está muy afectada, se ve una papila elevada y pálida. Cuando vemos un papiledema requiere un TAC craneal urgente. La amaurosis fugas es un AIT, es un ensombrecimiento brusco que usualmente dura segundos o pocos minutos, suele ser unilateral y tiene una recuperación completa espontánea. Se debe a una interrupción del flujo sanguíneo de la retina que puede afectar a parte o a todo el campo visual. Las causas suelen ser émbolos carotídeos, que es lo más frecuente, aórticos o cardíacos, a arteriosclerosis, a estados de hipercoagulabilidad y más raramente a una masa orbitaria. El examen oftalmológico en estos pacientes es siempre normal. En el momento en que los vemos, la agudeza visual es normal, el campo visual es normal y el fondo de ojo es normal. A veces, que aquí creo que no se va a ver muy bien, sí que podemos encontrar en estos pacientes, cuando vemos el fondo de ojo, émbolos de colesterol, que se llaman placas de Hollenhorst, en arteriolas muy distales. La insuficiencia vertebrobasilar es una pérdida de visión que dura pocos segundos y que a veces acompaña de flashes. Es bilateral, puede acompañarse de disartria, de disfasia, de ataxia, vértigo, hemiparesia o pérdida de sensibilidad y se produce por una isquemia transitoria de la circulación posterior. Suele desencadenarse con la flexoextensión o con los giros del cuello. Las causas son arteriosclerosis, la disección de la pared arterial por obstrucción o traumatismos o vasculitis. Al igual que en la amaurosis fugas, la exploración oftalmológica suele ser normal, aunque ocasionalmente podemos tener nistagmos o alteraciones de la motilidad ocular. Por último, la aura migrañosa es un defecto, los pacientes lo refieren muchas veces como un defecto visual que va progresando por el campo visual, que empieza, ellos muchas veces lo cuentan que empieza por un lado y va haciendo como la forma de un reloj, puede ser unio bilateral y también lo refieren como cosas muy raras, manchas brillantes oscuras, como les estuvieran iluminando con un foco, distorsiones, líneas en zigzag o efectos en sierras, escotomas centellantes o una visión en túnel. Se produce una recuperación completa de la visión en 30 a 45 minutos y normalmente esta recuperación va en sentido contrario conforme se ha ido perdiendo y a veces hay cefalea hemicraneal posterior. Puede haber síntomas acompañantes como náuseas, vómitos o fotofobia. Como ya he dicho, en mayores de 40 años puede haber auras visuales y migrañas posteriores y el fondo de ojo es normal en estos pacientes. La pérdida permanente de visión en más de 24 horas la vamos a clasificar en brusca indolora, gradual indolora y dolorosa. Vamos a centrarnos en la brusca indolora. La gradual indolora suelen ser cataratas, errores de refracción, glaucomas crónicos, enfermedades retinianas crónicas. Y la dolorosa, pues ya hemos hablado de ella en el ojo rojo, glaucoma de ángulo cerrado, uveitis, erosiones corneales, traumatismos.
Empezamos por la neuropatía isquémica anterior no arterítica. Es una pérdida de visión unilateral, repentina e indolora. Se produce en la séptima década de la vida y la causa es una oclusión de las arterias ciliares posteriores cortas que producen un infarto total o parcial de la cabeza del nervio óptico. Son factores predisponentes los nervios ópticos llenos con poco o nula excavación fisiológica, esto es, estas dos fotos que vemos ahí son normales, las dos imágenes del nervio óptico. Esto que tenemos en el medio es lo que se llama la excavación fisiológica del nervio óptico. Al lado, este nervio también es normal, pero no tiene esa excavación. Este sería un nervio de riesgo. Otros factores son hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, colagenosis vasculares, síndrome de anticuerpo antifosfolípidos, hiperhemocinemia, crisis hipotensivas o síndrome de apnea del sueño. La agudeza visual en un 30% es normal o está ligeramente reducida y en un 70% hay una reducción moderada a grave. Hay una alteración en la proporción de los colores que es proporcional a la afectación de la visión y la papila se ve con edema difuso, con los bordes borrados, ¿vale? Es una papila pálida y que puede presentar alguna hemorragia peripapilar. El edema se suele resolver en 6 semanas, más o menos. ¿Qué pruebas complementarias se debe hacer? Tensión arterial, analítica con perfil de lípidos y glucemia y lo importante es descartar una arteritis de células gigantes en estos pacientes. No existe un tratamiento definitivo y la antiagregación no parece disminuir el riesgo de afectación del otro ojo. La afectación del ojo contralateral se produce en un 6% a los 2 años y un 15% a los 5 años. Y los factores de riesgo más importantes para la afectación del ojo contralateral son una mala agudeza en el primer ojo y diabetes. La neuropatía isquémica anterior arterítica se diferencia de la no arterítica en que la pérdida de visión unilateral es unilateral y es más profunda. Algunos pacientes refieren oscurecimientos visuales y destellos brillantes transitorios previos y la causa es la arteritis de las células gigantes o arteritis de la temporal, que se va a producir en el 30 o 50% de los pacientes no tratados. La afectación del ojo contralateral en las semanas siguientes se produce en un tercio de los pacientes, por lo que es muy importante diagnosticarla. La arteritis de la temporal es una arteritis necrosante granulomatoso que afecta a arterias de medio y gran calibre, como la temporal, la oftálmica, la ciliar posterior y la vertebral proximal. Como síntomas sistémicos pueden haber cefalea, hipersensibilidad del cuero cabelludo, claudicación mandibular, polimialgia reumática y pérdida de peso. Hay que preguntarle a los pacientes por estos síntomas. La pérdida de visión que produce es grave, de cuentadedos o peor. Puede haber defecto pupilar aferente relativo. La papila es una papila que tiene los bordes borrados, que puede tener hemorragias peripapilares y que tiene un aspecto blanco calcáreo, un aspecto céreo. Ocasionalmente también puede haber una oclusión de la arteria central de la retina. Este edema se resuelve en 1 o 2 meses dando lugar a una atrofia óptica grave. El diagnóstico se basa en una arteria temporal dolorosa a la palpación con ausencia de pulso. Hay que pedir una analítica sanguínea en la que se ve una VSG elevada, aunque en 20% de los casos puede ser normal, y una PCR elevada. La PCR es la prueba más sensible y más específica para diagnosticar la arteritis de la temporal. Puede haber también una elevación de plaquetas. El diagnóstico de afirmación es la biopsia de la arteria temporal, que debe hacerse en la primera semana, idealmente en los primeros 3 días. Si hay una alta sospecha y una biopsia negativa, se puede realizar una biopsia de la arteria temporal contralateral. El tratamiento son corticoides intravenosos a altas dosis y no se puede retrasar el tratamiento en espera de hacer la biopsia, ya que el objetivo es prevenir la afectación contralateral. El pronóstico de esta neuropatía es malo. Para diferenciar entre una neuropatía óptica isquémica arterítica y no arterítica, nos podemos fijar primero en la edad. La arterítica suele afectar a pacientes más mayores, que están en la 8ª década. Suele asociar síntomas sistémicos, por eso es importante preguntar a los pacientes sobre ellos. La arterítica asocia polimialgia reumática, mientras que la no arterítica asocia factores de riesgo cardiovascular. La agudeza visual va a ser siempre peor en la arterítica. Y en cuanto al examen oftalmológico, el edema papilar es mucho más blanco en la arterítica que en la no arterítica, que suele tener un edema papilar más hiperémico. Y sobre todo, el diagnóstico de la sospecha que nos la va a dar la analítica. En la arterítica hay una VSG y una PCR elevada, mientras que en la no arterítica no la hay.
La neuritis óptica isquémica posterior es mucho menos frecuente que la variedad anterior y se produce por una isquemia en la porción retrolaminar del nervio óptico, que está irrigado por el plexo capilar pial. Los contextos clínicos en los que se producen pueden ser en las cirugías cardíacas o de la columna vertebral, donde se produce hipotensión hipovolémica o se trata de pacientes anémicos. En esos casos la afectación bilateral es habitual y el pronóstico visual es malo. Y por último también se pueden producir neuropatías arteríticas y neuropatías no arteríticas, que son similares los factores de riesgo a la variante anterior. El fondo de ojo es normal, o si hay también afectación de la parte anterior del nervio, podemos encontrar edema de papila y el tratamiento es etiológico. La neuritis óptica. Las neuritis ópticas no son de causa isquémica, son pérdidas de visión que duran más de 24 horas y que pueden ser uni o bilaterales. Afectan a pacientes más jóvenes que las neuropatías isquémicas, de 18 a 45 años, y suele deberse a procesos inflamatorios e infecciosos o desmielinizantes que afectan al nervio óptico. El 50% de los pacientes refieren dolor orbitario con movimientos oculares. Se acompañan en alteración en la visión de colores, alteraciones en la percepción del movimiento y a veces estos síntomas van a empeorar con el ejercicio o con el aumento de la temperatura corporal. En la exploración oftalmológica lo encontramos un defecto pupilar aferente relativo, un test de colores alterado y un campo visual alterado. La neuritis óptica la podemos dividir en tres tipos. En la neuritis retrovulvar, que es la que el nervio óptico es normal, suele producirse en adultos y se asocia a esclerosis múltiple. En papilitis, en las que sí vemos un nervio alterado, con bordes borrados, que puede tener alguna hemorragia y es sudado. Se suele producir en niños o en adultos. Y por último, la neuroretinitis, que asocia una papilitis, como esta, y una estrella macular. Es menos frecuente, el 20% son idiopáticas y el 60% se encuentra en la enfermedad por arañazo de gato o infección por Bartonella. Las causas de las neuritis ópticas son 4. Las desmielinizantes, que son las causas más frecuentes, las parainfecciosas, que suelen afectar a los niños y se producen 1 o 2 semanas después de tener una infección o de haber sido vacunado, las infecciosas, que pueden ser sinusitis, enfermedad por arañazo de gato, sífilis, herpes, y las no infecciosas, sarcoidosis, lupus, vasculitis. El diagnóstico diferencial de las neuritis ópticas hay que hacerlo con las neuropatías ópticas isquémicas, con el papiledema, con la hipertensión sistémica severa, con un tumor hereditario, con masas intracraneales y con neuropatías tóxicas o metabólicas, por lo que requieren estos pacientes una exploración oftalmológica y neurológica completa, campimetrías, analítica sanguínea con serologías y anticuerpos y una resonancia nuclear magnética. Y el tratamiento va a ser el de la causa. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Porque nos quedan ahora las vasculares y pues es un poco largo, para no mezclar. Esto es un poco complicado de diferenciar, ¿eh? O sea, esto ya es para cosas como médicos de urgencias, porque muchas veces le pasamos esto y no saben qué hacer. Bueno, pues seguimos con las oclusiones. Ahora vamos a hablar de oclusiones arteriales y oclusiones vasculares venosas. La oclusión arterial es una pérdida de visión unilateral, no transitoria, que se produce por una alteración en el flujo retiniano. Puede afectar a una arteria central de retina o una rama. Las causas son embólicas, arteriosclerosis y más raras, arteritis de la célula gigante y colangiopatía, por ejemplo. La agudeza visual, vamos a hablar primero de la oclusión de arteria central de retina. En esta patología la agudeza visual está muy afectada, salvo que exista una arteria ciliorretiniana, que existe en un tanto por cien de los pacientes. Entonces, esto sería una oclusión de arteria central de la retina. Lo más llamativo es la mancha rojo cereza. El resto del parénquima retiniano se ve como blanquecino. Esta imagen de aquí os he traído para enseñar lo que ocurre cuando hay una arteria ciliorretiniana. Se ve como toda la retina está isquémica, excepto la zona central, que tiene una arteria que irriga esa zona, entonces esos pacientes conservan una agudeza visual relativamente buena. Los émbolos están visibles en el 20% de los casos y el pronóstico es malo. En la oclusión de rama arterial, la pérdida de visión no está acusada como el caso de una arteria central de la retina. Y si la visión central está conservada, puede ser incluso asintomática. Se ve en el campo visual que hay un defecto altitudinal. En el fondo de ojo se va a ver un estrechamiento de las
de las arterias, podemos comparar las de arriba con las de abajo, en un área de retina blanquecina y edematosa, que es la zona de isquemia. La pérdida visual en la oclusión arterial es irreversible si no se restablece la circulación. En teoría, las primeras 24 o 48 horas puede intentarse maniobras encaminadas a restablecer ese flujo, pero los resultados son limitados. Se ha intentado ponerlos en decúbito supino, hacerles masaje ocular, una paracentesis, que es un agujerito en la cámara anterior para bajar la presión intraocular y favorecer que llegue la sangre al ojo, darles acetazolamida oral, hipotensores oculares tópicos y prosmóticos. Incluso hay casos que se han publicado con embólisis transluminar con láser JAG. Los resultados no son buenos. Lo importante en estos casos es hacer una profilaxis sistémica y control de los factores de riesgo cardiovascular. La oclusión venosa retiniana es una pérdida de visión indolora que es más grave si se afecta la vena central de la retina. La edad es el factor de riesgo más importante y más del 50% de los casos se van a producir en mayores de 65 años. También son importantes los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión, el más importante, la hiperlipidemia, la diabetes y el tabaquismo. Los anticonceptivos orales en mujeres jóvenes, tener una presión intraocular elevada, y otros casos menos frecuentes pues son vasculitis y estados de hipercoagulabilidad. En la oclusión de rama venosa, la afectación de la visión va a depender de la extensión del área afectada y si está afectada el área macular, que es el área central. En el fondo de ojo se ve dilatación y tortuosidad de las venas de las venas afectadas y hemorragias en llama con edema y exudados algodonosos en el territorio que estaba ergado por esa vena. En la oclusión de la vena central de la retina, la visión está más afectada. Hay dos variantes, la isquémica y la no isquémica. En la isquémica suele haber un defecto pupilar aferente relativo. En el fondo de ojo se ve lo mismo que en la rama venosa, pero afecta a toda la retina. Todos los vasos están tortuosos y hay hemorragias y exudados dispersos por toda la retina. Es frecuente que tengan edema macular y de papila. El tratamiento es etiológico, control de factores de riesgo cardiovascular. Los signos agudos de las hemorragias, los exudados, se resuelven en 6 y 12 meses, pero puede haber complicaciones como neovascularización, glaucoma neovascular o edema macular. Estos pacientes no se suelen pasar a interna en urgencia, suelen derivarse casi siempre al médico de cabecera para el control de factores de riesgo. El hemovitrio es pérdida de visión brusca e indolora en la que los pacientes quejan que ven manchas negras o rojas. Ellos mismos muchas veces dicen que ven sangre. Las causas más frecuentes son pacientes que tienen una retinopatía diabética proliferativa, puede ser un desprendimiento de vitrio posterior que haya rasgado alguna arteria o algún desgarro y haya producido un sangrado, un desprendimiento también de retina o un traumatismo. La afectación de la visión va a depender de la severidad de la hemorragia vítrea, de la cantidad de sangre que haya. El fondo de ojo o se ve directamente la sangre en el vitrio o no se ve, porque no lo deja ver. Entonces, en esos casos hacemos ecografía. El desprendimiento de vitrio posterior no es exactamente una pérdida de visión, pero lo he traído porque es una consulta frecuente de muchos pacientes. Consiste en la separación entre el vitrio y la retina. Los pacientes vienen quejándose de moscas volantes, de arañas, telarañas, flashes de luces. La mayoría de los desprendimientos de vitrio posterior son asintomáticos. Son más frecuentes a partir de los 60 años. Muchas veces no vemos nada o otras vemos, que aquí no sé si verá bien, esta cosa que se ve aquí. En el vitrio está flotando pues, el anillo de Weiss, que es la unión del vitrio a la papila. Hay que descartar en estos pacientes que exista un desgarro retiniano que necesite tratamiento con fotocoagulación. Esto ocurre más o menos en el 15% de los pacientes que son sintomáticos y por sí mismo el desprendimiento de vitrio posterior no tiene tratamiento. El desprendimiento de retina consiste en la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario. Los pacientes vienen refiriendo que la pérdida visual es de una cortina que va avanzando y es fija, no se mueve. Es frecuente que previamente hayan visto pues, moscas volantes o fotopsias. Si la mácula está afectada, pues la repercusión visual es mayor. Son causas predisponentes la miopía, el trauma, cirugías oculares, una retinopatía diabética proliferativa y el tratamiento es quirúrgico. Y la ceguera cortical, por último, es la pérdida de visión bilateral de toda la mayor parte del campo visual. Se debe a un daño de la vía visual retrocrasmática y la causa es un infarto occipital. En la exploración oftalmológica tan solo se ve
una disminución de la visión con afectación del campo visual, pero los reflejos pupilares van a ser normales y el fondo de ojo va a ser normal. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta. ¿Qué pronóstico tiene? No es que lo veamos tampoco frecuentemente, pero bueno, lo vemos. El desprendimiento vítreo. ¿Qué pronóstico tiene? A ver, es algo fisiológico en la vida. ¿Qué te refieres? ¿A qué pronóstico? ¿A que se le vayan las moscas? Sí. Depende, hay gente que las deja de ver y que las ve solo pues, en días claros o mirando a paredes blancas. Pero hay gente que la ve siempre y se queja siempre de eso. No tiene ningún tratamiento. Había veces que le daban Vitreoclar, que son unas pastillas, pero eso no le hace nada. Pero en principio no tiene no es nada patológico. En algunos sitios hacen vitrectomías para sacar eso, pero es una cirugía bastante invasiva como para sacar unas moscas. Pero no, cuando me refiero a que son sintomáticos, me refiero a pacientes que vienen, pues si veo una mosca desde ayer, pero los pacientes que ven moscas desde hace 3 meses, es raro que tengan un desgarro. Pues, sin más, muchas gracias, ¿no? Vale.